Hola, bienvenidos a esta sesión del Investment Society. Mi nombre es Camila Duarte y soy la vicepresidenta de la comunidad. Hoy vamos a estar teniendo unos temitas bien interesantes. No olviden suscribirse y darle like al video y si tienen alguna pregunta, son bienvenidos a dejarlas en los comentarios. Entonces, comenzando con las noticias semanales relevantes a México. En noticias nacionales tenemos que las necesidades de financiamiento bajaron a un 10,1% del PIB en el 2023, considerando que ha habido un muy buen manejo de los activos disponibles a la comunidad. Esta información la obtuvimos de El Economista, que es un periódico muy reconocido. El déficit del gobierno federal para el próximo semestre sería de 1.168.300 millones de pesos, que es un 3,7% del PIB, y las amortizaciones de deuda ascienden a 2.011.200 millones de pesos, que representan un 6,4% del PIB. Estos números han ido reduciendo a lo largo de los meses que van del 2023 y el gobierno realmente está buscando distintas formas de atacar las problemáticas que llevan a tener estos déficits y están buscando la forma de que el número no sea tan alto. Banxico aumentará su tasa de interés en medio de una decisión dividida. Esto creo que viene a surgir por el ámbito económico mundial, que realmente es una necesidad para poder atacar la inflación. Uno o dos miembros de la Junta de Gobierno podrían votar por un aumento de 50 puntos base debido a la fortaleza del mercado laboral y la permanencia de los altos niveles de inflación. En las noticias internacionales vemos que el tema continúa y en Estados Unidos están en el mismo canal. Ellos también tienen una inflación que va disminuyendo, tienen un mercado laboral robusto, pero aún así la Reserva Federal entiende que necesitarían aumentar las tasas de interés por la inflación. Aún así, tienen la esperanza de que el país no entre en recesión y comparado con junio, ahora bajó un 5% el promedio de si Estados Unidos entraría en recesión o no. Este estudio fue realizado por Bloomberg y creo que tiene muchísima relevancia porque realmente afecta a todos los países en general. Ya yéndonos un poquito más fuera del continente americano, tenemos que el sector de servicios de China experimentó su crecimiento mensual más lento del año en agosto. Y también que el gobierno no tiene la posibilidad de hacer ningún estímulo económico por la inflación y por el mercado laboral que tienen actualmente para poder ayudar esta crisis. Realmente China se ha visto sumamente afectado por todas las cosas que han pasado después del coronavirus. Y estos datos se suman a una serie de indicadores económicos decepcionantes del país. Entonces, a continuación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de personas que han asistido anteriormente y se han interesado por conocer un poquito más del ámbito financiero. Entonces, la primera pregunta dice que Permíteme si es... tantito, Cami, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias. Aquí el profesor Enrique, de tentón en la presentación. Antes de que pases a tu sección de preguntas y respuestas, me gustaría ver cómo podemos relacionar las noticias a nuestra sociedad de inversión. Ejemplo, ¿qué me importa que las tasas de financiamiento y las tasas de interés sigan creciendo? Eso, ¿qué tipo de impactos tienen? Me gustaría que lo empecemos a discutir. Para empezar, ¿qué son las tasas de interés? Eh, no sé si ustedes lo sepan, bueno, las tasas de interés es el principal mecanismo con el que los gobiernos centrales o, bueno, los bancos centrales regulan, pues, lo que es la inflación. Para ponerles en contexto un poquito, ¿qué es la inflación? La inflación es el alza en los precios, ¿no? Eh,
¿Cómo podemos regular esta inflación o esta alza en los precios? Vamos a poner el ejemplo de que ustedes están en una isla desierta y existe un coco. Entonces, el Banco Central imprime 100 billetes y le da 10 billetes a cada persona y son 10 personas. Entonces, tenemos 10 personas con 10 billetes de 10 para llegar a los 100 billetes que emitió el Banco Central. Y yo, como el dueño del coco, decido poner ese coco a 10 pesos. Perfecto. Ahora, pues el Banco Central al siguiente año decide imprimir otros 100, otro paquete de 100 billetes y lo vamos a repartir de la misma manera. Ahora, ¿cuánta gente, cuánto dinero tiene cada persona? Estamos hablando de 20, ¿no? 20 billetes cada persona. Yo como dueño del coco, ¿qué haría con el precio de mi coco? Si ahora tenemos que cada gente tiene más billetes, ¿qué le va a pasar al precio del coco? ¿Lo dejo en los mismos 10 que estaba hace un año o le subimos? No, los sube el Es, precio. eso es básicamente la explicación de la inflación. La inflación se genera por la circulación de la moneda en el país. ¿Y de qué manera, ya entrando ahí en temas de economía básica, pero ¿y de qué manera las tasas de interés son usadas por los bancos para la regulación, por los bancos centrales, para la regulación de la inflación? Pues la tasa de interés proviene de vehículos de inversión que son bonos o deuda emitida por los gobiernos. Ejemplo, en México estamos hablando que el bono del gobierno se llama, ustedes díganme, CETES. CETES, certificados del tesoro. ¿Que en cuánto está la tasa de interés del certificado del tesoro? Anda como en 11% por ahí. Exactamente, exactamente. Oye, ¿y qué estoy tratando de lograr como gobierno si estoy subiendo las tasas de los bonos que yo emito? Si es una deuda, quiere decir que yo voy a colocar una deuda, o sea, voy a pedir dinero a cambio de un rendimiento. Pues, ¿qué quiero lograr? Captar dinero del público inversionista. Automáticamente, si yo tengo mejores tasas, capto más dinero y quito dinero de circulación del país. ¿Qué le va a pasar a la inflación si hay menos dinero en circulación? Ahora ya no hay 20 billetes por persona, ahora hay 5 billetes por persona. ¿Qué le va a pasar al precio de mi coco? Va a reducir su precio. Así es como los bancos centrales utilizan los vehículos de las tasas para la regulación de la circulación de la moneda en el país. Ya metiéndonos en temas de economía. ¿A nosotros cómo nos impacta? Pues en todas las áreas los precios de los financiamientos se vuelven más caros. Ejemplo, las empresas con qué se financian. Con préstamos, con Con deuda. préstamos, con deuda y con capital. El capital también tiene costo, ¿vale? Entonces, si las tasas de interés suben, si yo puedo invertir en un gobierno que en teoría no tiene riesgo país, pero no tiene riesgo, y me está ofreciendo 11% el gobierno, ¿cuánto tendría que ofrecer si yo soy una empresa que tiene más riesgo? ¿Cuánto tendría que ofrecer para que un inversionista quisiera invertir en mí o financiarme? Pues arriba de la tasa de interés. Así de fácil. ¿De qué me impacta? El financiamiento más costoso para las empresas hace que el valor de la empresa se reduzca. Las valuaciones de las empresas bajan. Si tienes acciones, que es lo que queremos empezar a enseñar a invertir, pues automáticamente puedes tener un déficit en los valores de las acciones. Por supuesto que la economía nos afecta a nosotros como esta comunidad de inversión. Entonces, perdón por el brevario cultural, solo lo quería relacionar estas noticias con nuestra sociedad de inversión. Adelante con las preguntas, por favor. Bueno, ahora sí. Entonces, la primera pregunta es si es cierto que la compra y venta de casas
es la mejor inversión que puedes hacer. Y ustedes, queridos alumnos, ¿qué piensan al respecto? Sam, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que muchas veces puede ser como muy rentable y hay como ventajas y desventajas, pero por ejemplo las propiedades pues tienden a aumentar de valor con el tiempo, creo. Entonces pueden ¿Las generar, propiedades o el terreno? bueno, el terreno, no sé, pero creo que puede, o sea, puede ir por ahí que ganen como más como valor y puedan generar ganancias más significativas. Esta pregunta también me recuerda mucho a qué es mejor, rentar o comprar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es mejor, rentar Bueno, casa o comprar casa? yo personalmente creo que depende qué, o sea, qué tanto capital tienes disponible y qué tú pretendes hacer con el capital. Tipo, si para rentar o comprar, si buscas consolidar tus activos y quieres ya tener como algo que sea tuyo y como que esa es tu meta, o entiendes que sí se va a apreciar el terreno, que la propiedad tú le vas a poder sacar beneficio, yo entiendo que sí te conviene comprar. Pero si tú necesitas diversificar tus gastos o tú tienes más gastos donde necesariamente no te permite comprar en el momento, yo entiendo que rentar te da la posibilidad de hacer todo a la vez. Entonces creo que depende de la persona. Mira, me encanta que mencionen ese tipo de factores porque al final es un análisis multifactorial, de multivariable. O sea, no podemos, y me encanta que entremos en este tipo de temas porque existen muchos gurús ahí de las inversiones donde te dicen, no, es que lo mejor es el real estate porque todos los inversionistas tienen real estate y porque todos los inversionistas tengan real estate, yo debo de tener. A ver, si me estás hablando que el inversionista es Warren Buffett, compadre, pues es que él tiene billones de dólares. Posiblemente su cartera pueda ser un portafolio más diversificado y meter el real estate como parte de sus inversiones. Pero lo que se debe de hacer es un análisis de rentabilidad y conveniencia de este tipo de inversión. O sea, no podemos nosotros llegar a una conclusión de que comprar y vender casas es la mejor inversión porque se necesita hacer un análisis de la inversión de la casa o la oportunidad de inversión de este local comercial, de esta plaza, de esto, etcétera. Entonces, si fuera así de fácil en dar nada más, oiga, es que inviertan en esto, pues simplemente, chicos, pues aquí está la metodología comprobada de cómo van a llegar a ser multimillonarios, nada más inviertan en esto y vámonos, compadres, cerramos la puerta. El tema es que no hay ninguna metodología comprobada de cómo llegar a un portafolio con doble dígitos de rendimiento o triple dígitos de rendimiento. El ejemplo de comprar o rentar una casa es exactamente lo mismo que les estoy diciendo. Imagínense si nosotros tenemos que pedir un financiamiento para comprar una casa. Habría que sumarle el costo del financiamiento. ¿Qué tal si tengo que dar un enganche? Y luego además, el edificio no se aprecia. Eso ténganlo claro. Un edificio no es un activo que suba en valor con el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no tocas un edificio, si no le metes mantenimiento? ¿Qué le pasa al valor del edificio después de 20 años? Se deteriora. Por supuesto. ¿Qué es lo que Yo creo sube de precio? Es la tierra, el terreno, la ubicación. Eso es lo que se aprecia. Pero habría que que comparar el cálculo del costo de esa inversión
contra el valor final que le esperas sacar y quitándole los costos y gastos de mantenimiento, de que si reparaciones, de que si lo rentas que tengas que tener un gerente que lo administre, los costos que te conlleva los inquilinos, son un grado de variables muy complicado que cuando lo llevas a un comparativo contra rentar, si hubieras invertido el enganche en un portafolio de 10, 15, 20 años, posiblemente te sale el mismo valor, el mismo ROI contra haber adquirido la casa y tenerla con un valor final de 3 millones de pesos, pero si invertiste el enganche llegas a esos 3 millones de pesos. ¿Y qué prefieres? ¿Tener una casa de 3 millones de pesos o 3 millones líquidos en tu cuenta de banco? Entonces no Y otra saben con variable aquí. normalmente no considera es el tiempo y lo que vale el tiempo de cada persona. O sea, la Por cantidad de tiempo supuesto, que por conlleva la supuesto. sí, eso. La gente quiere vender las bienes raíces como que es un activo pasivo y realmente no lo es. Conlleva mucho tiempo, tanto del inquilino como del propietario, como del que maneja y de, o sea, todo, todo. Es bien complejo. Totalmente. Y realmente solamente las personas que lo hacen a una escala mayor tienen la capacidad de automatizar los procesos que te llevan a tener esta rentabilidad a largo Y lo plazo. hacen Pero con un plan de negocio, con una visión de negocio y con una estrategia de negocio. No es, ay, me compré una casa en este lugar con las expectativas de que voy a venderla en el doble en 2 años. Híjole, híjole, tengan mucho cuidado con eso. Y se los digo porque ya he hecho muchas veces el caso, es más, me acaba de pasar con gente ahorita de un posgrado que estoy dando. Y literal, la conclusión fue, hasta me dio un poco de pena porque eh, literal hablaron conmigo una pareja, un marido y mujer, que llevaban 2, 3 años pagando su casa, hicieron el cálculo y se dieron cuenta que hubiera sido mucho mejor estar rentando y viviendo y moviéndose que lo que ya estaban pagando de su casa con la hipoteca que tenían. ¿Qué terminaron haciendo? La terminaron vendiendo. La terminaron vendiendo. Muy interesante. la respuesta es que va a depender. Totalmente, totalmente. ¿De qué? Pues de tu análisis financiero, que es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Exacto. Ya yendo a la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre acciones y bonos como formas de inversión? Adelante, adelante. ¿Quieren ustedes participar? Vamos a estar hablando mucho de acciones, ¿vale? Hay dos tipos de acciones, acciones ordinarias o comunes que te dan, además del el derecho a los beneficios económicos de las empresas. ¿Cuál es el beneficio económico de la empresa? Sus utilidades, ¿no? Ingresos menos costos, menos gastos, utilidades. De esas utilidades, usualmente es muy común que suelen retener algo para reinvertir. Es la mejor, es el financiamiento, por así decirse, más barato, porque no te cuesta al momento, pero el resto, pues se le va a los accionistas. Eso se le llama dividendos. Entonces, las acciones ordinarias, además de tener dividendos como derecho de esos beneficios económicos, tienen derecho de voto en la sociedad. Oye, es que ¿cómo que de voto? ¿Quiere decir que ellos dirigen? No, tienen derecho de votar a quienes administran la sociedad. Se vota por la gente que administra la sociedad. Tienen derechos corporativos, así se les llama. Las acciones preferentes, en cambio, son acciones que además de tener derecho a los dividendos, tienen una particularidad que tienen preferencia en las liquidaciones. Ejemplo, si tú vendes tu empresa, los primeros en recibir pagos de la venta de esas acciones son las acciones preferenciales.
Entonces, les pagas primero, pero que están renunciando a los derechos corporativos. Ellos no se van a meter en la toma de decisión de las empresas. ¿Ok? Y pues los bonos, ¿qué son los bonos? Deuda de la empresa. Deuda. Así como bonos del tesoro, que son la deuda del gobierno. Estas son las deudas de las empresas, que es emitir una deuda como si fuera un préstamo con una tasa de interés. Los bonos conllevan cupones, que son como pagos, dependiendo de la periodicidad que establezca el bono, y pues está sujeto al valor de las tasas de interés y de la empresa para determinar su valor final. Yo quería agregar que en el caso de las acciones, ellas se aprecian por el precio de cada acción y entonces tú recibes dividendos de eso. Y en el caso de los bonos, es por el interés que se le paga a la deuda. O Es sea, tu correcto, ganancia va a depender de los pagos de interés. es correcto. Y ya Ahí me surgiría, Cami, es cómo hago yo que mi acción valga más. Ese sería mi signo de interrogación. Porque si es una acción de una empresa pública, no te preocupes, eso es de manera pública, cómo está el movimiento de la acción y con base en qué, en la oferta y demanda del público inversionista del mercado en el que estás participando. Pero y si tengo una empresa que yo puedo abrir con un notario y que me cuesta 20,000, 30,000 pesos más el capital que tengo que aportar inicial, ¿cómo hago que eso suba de valor? con más inversión. Ole, Si se aprecia tu compañía o si sube tu, entonces sube el precio de tu acción. es correcto, es correcto. Es parte de lo que estaremos aprendiendo. Yo creo que ya podemos pasar de esta pregunta. Vamos a entrar más a profundidad en este tema. Entonces, ¿puedo preguntar algo? Adelante, Sam. Las acciones entonces serían como un poquito más, bueno, consideradas un poquito más riesgosas que los bonos. ¿Qué es más riesgoso, el capital o la deuda? Capital es más riesgoso. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué, Cami, el capital es más riesgoso? ¿Por qué las acciones son más riesgosas? las acciones son más riesgosas porque dependen de demasiados factores externos y de cosas que tú no puedes necesariamente controlar. Y por ende es mucho más volátil. Un ejemplo, la demanda y la oferta. O sea, tú puedes quizás controlar lo que ofreces, pero no lo que te pide el entorno inversionista, o sea, lo que te pide la gente. Entonces va a ser más difícil controlar cómo se comporta la acción, tanto en el mercado como dentro de tu empresa. O sea, si trato de buscar capital externo, ¿qué tan difícil es? Hay más variables que son volátiles, o sea, por eso son variables. A En ver, un, pero eso sería en un mercado público. en un mercado público. Y en un mercado privado. En un eh, mercado privado podría ajá. pasar algo con, un ejemplo, puede pasar algo que deteriore a la empresa. Un ejemplo, tú vendes un producto X y ese producto tú lo tienes que llevar de Cancún a, no sé, a Tulum, pero el camión sufrió un accidente y se te volcó todo el supply de ese mes. Ya tu acción va a bajar o sea, por eso que te pasó. Entonces, con un bono que está atado a una deuda que es totalmente set in stone, no van a haber tantas variables que influyan en el precio. Por eso los bonos normalmente tienen una fecha de caducidad y en caso de que la persona no te pueda pagar, pon tú que lo que se apreció tu bono en ese año, cuando el bono llega a su edad de madurez, Maduración. te tienen que pagar todo, aunque no lo hayan podido hacer anteriormente. O sea, que no hay forma de que con un bono tú pierdas, al menos que haya un default y ahí entonces te paga la aseguradora. O sea, que por todos lados hay más conveniencia de hacer con un bono que con una acción, una inversión sin riesgo.
No por todos lados, que ahí depende de la preferencia y el perfil del Sí. inversionista. Pero tienes Pero yo en todo diría, lo demás está correcto, pero te lo resumo, Sam. Eh, ¿qué beneficio económico tienen las acciones? Pago de dividendos y el valor, el incremento en el valor de la acción. ¿Qué pasa si no hay utilidades? No hay dividendos y por lo general, si no tienes utilidades, el valor de la acción pues tiende a disminuir. Entonces, y el bono, como dice Cami, es una deuda. ¿Qué pasa con las deudas? Olvídate que sea un bono, porque un bono es un poquito diferente a un crédito bancario. El crédito bancario, que también es deuda, ¿qué tiene? Condiciones, ¿no? Me pagas en tal fecha, tanto monto, con tanto interés y amortizas tanto a capital. ¿Y qué pasa si no pagas? Te meten al buro de crédito, te demandan, te piden si dejaste una garantía. Entonces, todo es con base en el riesgo. ¿Respondimos tu pregunta, Sam? Sí, perfecto. ok, Adelante, Cami. bueno, continuamos entonces. La siguiente pregunta dice, ¿qué factores deben considerarse al seleccionar una inversión específica? Tus objetivos financieros y el riesgo que estás como eh, willing to take. Sí, sí, muy buenas propuestas, totalmente. El tema es que es multivariable, en todo caso, ni siquiera tenemos una fórmula o ecuación donde estos son todos los factores, porque hay tantos factores, te pega el riesgo país, te pega el sector en donde estás invirtiendo, te pagan en el tipo de activo en el que estás invirtiendo. Entonces, al ser múltiples factores, yo lo primero que les diría es, todos deberíamos de tener una tesis de inversión y un perfil de inversionista. Mi tesis de inversión podría ser, yo invierto este, en real estate, en inmuebles, yéndonos al tema del... ¿Por qué? Porque me encanta hacer flip de casas que puedo comprar baratas, les meto tantito a la restauración y pum, las vendo al doble. Y eso es en lo que yo me quiero meter y eso es lo que me está gustando meterme. Entonces ya tienes tu tesis de inversión. Y tu perfil de inversionista es qué tan adverso al riesgo eres. Pues entre menos aversión al riesgo, pues podemos invertir en cosas acciones, criptomonedas, ETFs, futuros, opciones. Ustedes díganme, un mundo de activos. Entonces, es muy amplia la pregunta, pero pues hay que considerar todo este tipo de situaciones. Hasta el monto del capital es un factor a considerar, que de hecho lo vamos a ver ahorita en nuestra presentación del contenido académico. Adelante, adelante, que Cami. Bueno, y ya para ir concluyendo con las preguntas, la última es, ¿qué consejos tienen para alguien que esté empezando a invertir por primera vez? ¿En qué pieza, Ramiro, Sam? Pues yo como tal, ¿qué consejo le diría a alguien que está empezando a invertir por primera vez? Sería que pues su perfil de inversionista sería alguien que tiene mucha vida por delante y que está dispuesto a perder mucho, es decir, que puede tomar muchos riesgos y pues no tiene nada que defender o nada que hacer. Si pierde todo el dinero, pues se puede reponer. Es muy diferente a alguien que tiene 50 años y pues básicamente es todo su patrimonio, entonces no está dispuesto a perder todo su patrimonio. Yo con un consejo que daría sería uno, empezar por ver cuánto está dispuesto a perder, y también diría yo que a esta edad, usualmente de 18 a 20 22 años, que 25 incluso, que pueden arriesgar mucho, pues pueden irse a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, pues así como dices tú, de tratar de atinarle al pez gordo, en este caso, pues yo iría eh,
por lo riesgoso sin duda alguna, porque pues puedo perder, pero no voy a perder todo mi patrimonio. O sea, incluso el matrimonio que puedo tener va a ser muy pequeño comparado a un patrimonio de alguien que tiene 50, 60 años, que es lo único que tiene y pues no lo va a perder, porque pues eso es probablemente su jubilación, su retiro. Entonces, un consejo que yo le diría a alguien de 20 años es que sí diversifique, si tiene mucho riesgo, si le quiere ir a mucho riesgo, que diversifique mucho, pero que esas inversiones que haga, pues, que sean alto riesgo, pero que sean diversificadas para que, pues, si le cae algo en un sector, pues, que el otro no le afecte. Pero yo diría que mayor riesgo, mayor ganancia a esta edad, pues sería, yo digo, que arriesgarse a lo que da. Ese sería yo mi consejo. Muy bien, muy bien. Digo, con sus debidos disclosures, ¿no? No vayan a invertir en nada, no es un consejo de inversión, inviertan bajo su propio riesgo, o si quieren invertir, acérquense a Investment Society, que les vamos a enseñar a invertir, o acérquense con un experto. Pero, en parte entiendo el mensaje de Ramiro y sí, sí convergería en que, de acuerdo a su edad, el perfil que deberían de adoptar entre más joven es de más riesgo y entre más viejito, pues que con más aversión al riesgo. Mi consejo que les digo es empiecen ya, empiecen ya a invertir, cambien o quítense el chip de ahorrar. El ahorro no es la solución, es más, el ahorro podría ser perjudicial. Más bien es cambien ese ahorro por la inversión y empiecen lo antes posible. Mucha gente no se mete en estos temas porque ay, qué flojera meterme a mis temas de finanzas. Mira, compadre, pues está bien, no te quieres hacer responsable de tu situación lo antes posible, cada vez te queda menos tiempo. Y entre más se acerque eh, un futuro o una edad avanzada, más difícil se pone la situación. Entonces, de hecho, ya hay academia para niños en primaria, niños en secundaria, que empiezan a educarlos sobre temas financieros. En Japón está pasando exactamente lo mismo. Esto es un tema que deberíamos de manejar en sociedad como de cajón, de librito, y pues enriquecer la lectura y la participación de todos con consejos como, oigan, ¿saben qué? Miren, este modelo de inversión, este portafolio me está teniendo este tipo de rendimientos, esta tesis de inversión me está dando estos rendimientos, a ver, vamos a probarlo, lo metemos a nuestras inversiones. Pues ese sería mi principal consejo. Bueno, entonces muchas gracias por su participación Muy y ahora bien. sigamos entonces con la parte académica. Pues acuérdense que las sesiones se están partiendo en el tema noticias, sus preguntas y respuestas de toda nuestra sociedad de inversión, y llegamos a la parte académica, que vamos a retomar un poquito de lo que vimos la clase pasada o, o la sesión pasada. Eh, Empezando, íbamos a ver el tema de acciones y ETFs. No sé si lleguemos, también nos quedamos pendientes la sesión pasada de verlos. Vamos a ver mucho el tema de acciones porque la mayoría de las personas trabajan en empresas y las acciones son el vehículo de inversión en las empresas. Y los ETFs, pues ya iremos viendo qué son. Pero pues vamos a empezar con el tema de interés simple e interés compuesto. Veamos qué es el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es simplemente si yo tuviera 10,000 pesos para invertir a una tasa anual al año que me da un rendimiento del 5%, el primer año estaría generando 500 pesos. Lo que voy a hacer es quitar esos 500 pesos, me los guardo en el bolsillo y al siguiente año voy a reinvertir esos 10,000 pesos para que al cabo de 20 años el dinero que yo me metí en la bolsa fueron 10,000 pesos. ¿Vale?
El interés compuesto, bueno, y esto ya lo vamos a ver más adelante, el gráfico de este rendimiento es de manera lineal. El interés compuesto es, la única diferencia que tiene es que estos 500 pesos que generé el primer año no los voy a retirar, sino los voy a reinvertir para generar el segundo año más rendimientos. Si se dan cuenta, la diferencia entre el primer año, el rendimiento del primer año y el segundo es de 500, pasamos a 525. ¿Por qué? Porque reinvertimos la ganancia del primer año. Y de la misma manera, el tercer año vamos a reinvertir estos 525, que ahora nos daría un capital inicial para el tercer año de 11,025. Quiere decir que el comportamiento del interés compuesto es exponencial. Interés compuesto es exponencial mientras el interés simple es lineal. Hay que aprender estas fórmulas básicas donde el interés simple, la fórmula es el capital final es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés más, perdón, por el tiempo, por n, tiempo o periodos. De esta manera vamos a llegar a si invertimos cierto capital a una tasa de interés por el tiempo, llegamos al capital final. La única diferencia entre estos dos es que en lugar de multiplicar por el periodo, se vuelve un exponente la ecuación, lo que hace que es una ecuación exponencial. Oye, ¿por qué traemos estos temas de intereses simples e interés compuesto? Porque vamos a aprender desde lo básico, antes de meternos a los temas de las acciones, es cómo empezar a invertir, cómo empezar a invertir. ¿Por qué se los menciono? ¿Cuál es el rendimiento promedio de las diferentes clases de activo, de las principales clases de activo que se manejan en el mundo inversionista? Aquí vemos que, por ejemplo, el que más rendimiento ofrece es el Venture Capital o el capital de aventura o el capital de riesgo, así es como se le conoce. El Venture Capital ofrece en promedio rendimientos anuales del 15-16% aproximadamente. Ahora, ¿qué significa el recuadro morado? La oscilación de los promedios del estudio que utilizaron para obtener los rendimientos de las firmas de Venture Capital, objeto de este gráfico. En el eje de las Y tenemos los retornos, las tasas promedios anualizadas. Y en el eje de las X tenemos las diferentes clases de activos. Aquí vemos un tema muy, muy interesante. ¿Qué significa esta rayita con este recuadro naranja? Aquí de todas esas firmas, el 10% alcanzaron rendimientos por arriba del 40%, pero solo el 10%. Y ojo, también un 10% de esas firmas alcanzaron rendimientos negativos, o sea, la vara está oscilando entre rendimientos negativos y hasta el 40%. Pero ¿dónde se encuentra el grosso de todos los rendimientos del Venture Capital? Entre el 5% y el 25-26% según este gráfico. ¿Vale? Aquí hay un dato muy curioso. El real estate significa inversiones en inmuebles. Aquí volvemos al tema que vimos entonces al inicio de las preguntas, ¿no? Lo mejor es invertir en inmuebles. Pues miren lo que les está arrojando este dato. Oscilan los rendimientos entre un 4 o 5% hasta un 15%. Pero chéquense qué pasa con el 10% de esas empresas que pierden. Pierden casi lo mismo que el Venture Capital. El Venture Capital invierte en acciones de empresas en etapas tempranas. Esto invierte en inmuebles. Y el rendimiento máximo, o sea, el 10% de esas empresas que estudiaron, tiene un 22% máximo de rendimientos anuales. Entonces, así como que el real estate es lo mejor como clase de activo, hay que analizarlo, hay que evaluarlo como cada oportunidad
de inversión. El private equity invierte mucho en acciones de empresas públicas. Entonces, podríamos decir que esto asemeja un portafolio de empresas públicas. ¿Cuáles son las empresas públicas? Aquellas que cotizan en la bolsa, en las diferentes bolsas, en la Bolsa de México, en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Japón, de Inglaterra, la que ustedes quieran y elijan, ¿vale? Entonces, el rendimiento promedio, estamos hablando del portafolio, es de 12-13%. ¿En cuánto está ahorita el rendimiento de los CETES, Ramiro? Oscila en 11. ¿Y es riesgo qué? ¿Qué nivel de riesgo tienen? Riesgo estado, riesgo bajo. Si inviertes en private equity o en CETES. ¿Cómo? No. CETES. CETES tiene riesgo bajo, riesgo estado. Pues ahí está la pregunta. Entonces ahí es lo que está interesante. A ver, el chiste no es que termines aquí, ¿no? Invertirías pensando que puedes alcanzar estos niveles, ¿no? Bueno, si ya te pasas del 30, pues bien por tu firma de private equity. Pero incluso quítense los CETES. Me van a decir, es que eso solo podría ser en México. El S&P, ¿cuánto da de rendimientos? Pues miren, incluso se los respondí aquí. ¿Qué es el S&P? Es un índice del comportamiento de las principales 500 empresas del mercado de Estados Unidos, del New York Exchange, perdón. ¿Ok? Hay vehículos de inversión para invertir en fondos que replican el movimiento del S&P. ¿Vale? ¿Cuánto está dando de promedios de rendimientos? A 10 años ha dado un 13.15, a 20 años ha dado un 5.59 y en 30 años ha dado un 9.98. Déjenlo en 10%. Podrían estar invirtiendo el S&P, que es acciones, y estar ganando el 10%. Ahora, ¿por qué traemos esto a colación y el tema del interés simple? Ejercicio. ¿Cuánto capital inicial necesitaría para ser financieramente libre a una tasa del 10% anual de rendimientos? Y coincidiendo, o sea, lo meto en el S&P, lo meto en CETES, algo que esté por ahí, por el 10%. Y considerando 40 años de vida laboral productiva. Ok. Financieramente libre, la fórmula de financieramente libre vamos a establecerla como el ahorro por la tasa anual libre de riesgo para que lleguemos a un ingreso anual dividido entre 12 meses. Quiere decir que si ustedes quieren vivir con 30,000 pesos al mes, yo en mi cuenta de banco necesitaría tener en este momento 3,600,000 pesos. Yo no sé si ustedes se quieren jubilar con 30,000 pesos al mes, pero órale, que les alcance para vivir. Oye, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a esos 3,600,000 pesos? ¿Cuánto capital inicial necesitaría para ser financieramente libre a una tasa del 10%, considerando 40 años de vida laboral? 40 años de vida laboral quiere decir que empecé a ahorrar o a invertir ¿a qué edad? A los 20. Ojo. Y che, ¿cuánto necesito de capital inicial? Tomando en cuenta un interés compuesto, quiere decir que yo no voy a tocar los rendimientos de mi inversión y voy a estar reinvirtiendo los rendimientos, pum, 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 pum. ¿A cuánto llegamos ahorita? Ustedes tendrían que estar invirtiendo en este momento 80,000 pesos. Interesante, ¿no? ¿Se te hace mucho, Sam? Alcanzables, ¿no? Sí. Yo diría que ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo que mucha gente no entiende y por eso les digo, empiecen, como consejo, es empiecen a invertir ya. El dinero en el banco está perdiendo valor. ¿Por qué pierde valor el dinero en el banco?
Por la inflación, por el alza en los precios. Pierdes poder adquisitivo. Puedes comprar menos cosas. El ahorro no sirve, estás perdiendo dinero. Es más, se las pongo más críticas. Si ustedes tienen una cuenta de BBVA, bueno, omitamos el nombre de los bancos. Si tienen una cuenta que no les da intereses a cambio de su dinero, como muchas lo hacen aquí en México, lo que hace el banco con ese dinero es, yo voy a tomar tu dinero, lo invierto en CETES, que si tú necesitas tu dinero, los puedo vender al momento y te doy tu dinero de regreso y yo generé de todos los depósitos que yo tengo en mi banco 11% de tasa de interés anual. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Lo harían ustedes si fueran los dueños del banco? Bueno, pues créanmelo que lo hacen. Entonces le están regalando dinero al banco, si tienen su dinero en el banco paradito. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo ya no a mis 20, a mis 25? ¿Qué le pasa a la cantidad que necesito ahorrar? Y si empiezo a los 30, y si empiezo a los 35, y si empiezo a los 40, esto es la vida útil. O sea, si empiezo a los 40, tengo vida laboral útil de 20 años, ¿no? Jubilarme a los 60, bueno, 65, póngale. Miren, entre más tarde empiecen, más crítica se empieza a poner la cosa. Y surgen más preguntas que ustedes se deberían de estar haciendo. Oye, ¿y si quiero más de 30,000 mensuales? Se pone más crítico, ¿no? Y ahorita estamos hablando de una tasa de interés del 10%, pero esa tasa para que sea efectiva anual, hay que quitarle la tasa de inflación, ¿no? Porque tú ganas 10, pero pues si la inflación fue de 5, efectivamente nada más ganaste 5. Mensaje, chicos, y esto es para todos los que nos están oyendo. Por favor, empecemos desde antes. Únanse a Investment Society, además de que hay muchos buenos creadores de contenido de calidad, no saben, con cualquier gurú, sobre el tema de inversiones que van a hablar exactamente de lo que estamos hablando. Ya por último, ya nada más para retomar el tema de las acciones, vamos a entrar en el tema de los ETFs en la próxima sesión. ¿De qué ganan las acciones? Ya lo vimos. Uno es la valorización, el incremento en el precio de la acción y los dividendos, que es el pago de las utilidades. ¿Por qué estamos? Quiero que aprendan primero el concepto de la tasa de retorno. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la pregunta, ¿y cómo vamos a comenzar a invertir? Ahorita les voy a resolver cómo vamos a empezar a invertir. Maestro Enrique invierte 1,000 pesos en una compañía X, en una acción de enero del presente año. Si él recibe 50 pesos de dividendos durante el primer año y al final del año vende la acción por 1,050, ¿cuál es la tasa de retorno de la inversión? Porque vamos a estar viendo este concepto durante todo el cohort. ¿Cuánto, Sam? Mm, A ver, Ramiro. Facilita, Eh, ¿eh? Venga. La tasa de retorno es la utilidad de tu inversión entre el costo inicial de la inversión. sería 1.1, sería 10, Es correcto. aproximadamente 10%. 10%. ¿Cómo llegaste a ese 10%? ¿Cuál es la utilidad de la inversión? Pues 1,100, porque te dieron 50 de dividendos más los 1,050 que vendiste, te La, dan u- 1,100. la utilidad no es 1,100, Bueno, 50 o 100, son 100. 100. ¿Por qué?
porque la compraste a 1000, la vendiste a mil Menos, cincuenta, ahí van exacto. 50 y pues Entonces, recibiste la 50 utilidad dividendos. es Pues, valor final de tu inversión menos valor inicial de tu inversión. ¿Cuál fue el valor final de tu inversión? Es 1050 del valor de la acción más 50 del dividendo. 1100 menos, ¿cuánto invertiste inicialmente? 1000. Utilidad de la inversión es 100 entre valor inicial de la inversión, 1000. Así llegamos a punto 10 por 100, para hacerlo porcentaje, 10%. Oye, ¿por qué volvemos al tema del 10% y las tasas de interés y las tasas de retorno? Porque ahora, chicos, les pregunto, imagínense con un portafolio diversificado de acciones que les da el 10% de rendimientos. ¿Cómo le vamos a hacer para volvernos multimillonarios? Si depende todo del capital, del ahorro, de lo que nosotros le estamos metiendo. Si ustedes van a tener 1000 pesos de ahorro, ¿por qué les voy a recomendar que inviertan en una acción? Si les va a dar el 10% anualizado y al final eso después de 10 años, ¿cuánto les va a dar? Si invertimos 1000 a un 10%, 10,000 pesos, con eso no van a hacer nada. Con eso no van a hacer nada. Vamos a presentar un vehículo de inversión que tiene mucho más tasa de retorno que lo que les estamos presentando aquí. ¿En qué invertiría yo si tuviera 1000 pesos como capital inicial? Incluso ya lo hablamos, la sesión pasada hablamos de cuál es el método más efectivo para volvernos millonarios. Pero ¿en qué invertiría yo? Señores, ahí está un estudio sobre la educación, las tasas de retorno de la educación. Hay pocos datos para las empresas mexicanas, para las universidades mexicanas. Perdonen que sea un estudio de Estados Unidos, pero les aseguro que pasa el mismo fenómeno que en Estados Unidos, donde aquí para entrar al Albany College, que es la universidad más rentable en términos de el monto de la deuda que tuvo que obtener el alumno para poder estudiar en Albany College, pero el valor presente neto que le dejó a esta persona que egresó de ahí, basado en el salario que obtuvo durante 10 o hasta 40 años de vida útil, pues ustedes díganme cuál es el retorno de la inversión de Albany College. Ahí tienen valor inicial, valor final. Estamos hablando de múltiplos de 100x. Conclusión. Ya saben, con todas las limitantes que tienen los estudios académicos y estudios científicos, eh, la conclusión podríamos decir con esta tesis que lo mejor para invertir es invertir en nosotros mismos y invertir en nuestra educación hasta que el monto del capital que tengamos para invertir no sea lo suficiente, o sea lo suficientemente atractivo para que nos genere riqueza. ¿Ok? Es una buena tesis, tómenlo como lo que es. De todas maneras, vamos a aprender a invertir en las diferentes clases de activos y estas sociedades para que nosotros podamos estar dialogando sobre en qué vamos a estar invirtiendo. Pero pues también vale mucho la pena ver que la educación es una clase de activo. Les agradezco mucho su tiempo. No olviden suscribirse, dejar sus likes, dejar sus preguntas, lo que quieran que resolvamos, discutamos aquí. Esto es una conversación libre, abierta para que podamos enriquecer nuestro conocimiento financiero. Muchas gracias a todos los presentes. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao.